Buenos días, somos Iglesia Alcance Miami y estamos muy agradecidos a Dios por la oportunidad de podernos conectar contigo en esta mañana. En una ocasión, una mujer le preguntó a Jesús sobre cuál era la hora y el lugar correcto para adorar, a lo cual Jesús le respondió que eso no era lo que importaba, sino que lo hiciéramos en espíritu y en verdad. Hoy no estamos en un templo, pero cada uno de nosotros desde nuestras casas nos conectamos para adorar en espíritu y en verdad a nuestro Dios. Así que adoremos hoy al Señor en espíritu y en verdad y con toda sinceridad. Muros rodeando estoy. Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche ha
sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Gracias, Señor, porque en ti podemos confiar. Solo en ti, Señor, confía nuestro corazón. Gracias, Señor, porque en medio de toda circunstancia y necesidad tú estás con nosotros. Nunca nos has fallado, Señor, y gracias porque hoy podemos declararlo así en esta preciosa mañana. Si lo has cantado, espero que lo hayas creído con tu corazón. Yo no sé qué muros estarás rodeando. Quizá el muro del temor en estos tiempos. No sé cuál sea tu necesidad, pero el Señor la conoce. Y Él te dice hoy, confía y descansa, porque yo nunca fallo, yo nunca llego tarde. Y por eso, Señor, te damos gracias en esta mañana, porque sabemos que tú consuelas nuestra vida, nuestro corazón, porque tú nos sostienes, como decía este canto, en tus manos, Señor, y en tus manos estamos seguros, mi Dios. Porque para ti no hay nada imposible. Así que yo te invito a que cantes con todo tu corazón en esta mañana y declares que para Dios no hay nada imposible. Así que con gozo, allí donde estás, cantemos todos juntos al Señor y declaremos que nada es imposible para Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo
imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Buenos días a todos los que nos están viendo por esta vía. Les reitero los saludos de nuestra iglesia. Soy el pastor Samuel David Miranda de Iglesia Alcance Miami y vamos a compartir ahora la palabra de Dios. Vamos a comenzar con una oración. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por tu Hijo Jesucristo y gracias también, Dios mío, porque tenemos la Biblia que nos guía, Señor, que es tu palabra santa. Gracias porque podemos acudir a ella para saber cuál es tu voluntad. Ahora te pedimos que tú hables directo a nuestros corazones y que podamos ser receptivos a tu voz. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Continuamos nuestra serie con el libro de Santiago. Y vamos a hacer un pequeño recordatorio de qué hablamos la semana pasada. La semana pasada, en esencia, estuvimos viendo cómo Santiago plantea que la fe sin obras es muerta. O dicho de otra manera, si usted verdaderamente ha aceptado a Cristo como Salvador y es un hijo de Dios, inexorablemente va a demostrar su fe a través de sus buenas obras. No somos salvos por obras, pero sí para buenas obras. Así las cosas, vamos a comenzar ahora a estudiar el libro, el capítulo 3 del libro de Santiago. Pero primero quiero que vean una foto que vamos a proyectar. Esa foto que ustedes ven, ese boxeador, se llamó Rubin Carter. Rubin Carter fue un boxeador que en los años 60 estuvo en su apogeo. Apuntaba a ser uno de los mejores boxeadores de su tiempo. Pero fue acusado de un triple asesinato. Él nació en New Jersey. Fue acusado de un triple asesinato y condenado a cadena perpetua. Eso fue en el año 1964. Sucedió que después de 19 años de estar preso, retomaron su caso y pudo salir en libertad al demostrarse que él había sido totalmente inocente. Sobre esta historia tan tremenda se hizo una película en el año 1999 que el gran Denzel Washington protagonizó y la película se llama The Hurricane, Huracán en español. Así le decían a él, ese era el sobrenombre que tenía dentro del boxeo, Rubin Huracán Carter. Pues bueno, esta historia fue tremenda. Él murió en el 2014 viviendo en Canadá. Después que salió de la cárcel se dedicó a dar charlas tratando de alentar a las personas porque había pasado una historia tremenda. Y uno dirá, wow, qué situación tan triste. Pero déjeme decirle que esta no es una situación aislada. ¿Cuántas personas que quizás ni conocemos han estado presos injustamente por años? Al menos Carter, al menos pudo salir a los 19 años. Hay otros que han muerto en la prisión y después se ha comprobado que eran inocentes. Y me gustaría hacer un experimento ahora, ahí desde sus casas, de la comodidad de su casa. Piense esto, ¿alguna vez hemos sido víctimas de las mentiras? Como el caso de este hombre. Él estuvo preso por mentiras que se dijeron en su contra, falsos testimonios de policías, de algunos testigos falsos. ¿Alguna vez hemos estado en esa situación? Estoy seguro que sí. Haré otra pregunta. ¿Alguna vez hemos sido nosotros los que hemos provocado esta situación? Algunas de nuestras palabras, de nuestras declaraciones han puesto en aprietos o han dañado a otra persona. Estoy seguro que también esto nos ha sucedido. Pues bien, hoy estaremos hablando sobre este tema. Santiago dedica la mitad del capítulo 3 al tema de la lengua, de nuestras palabras. Y me gustaría que buscáramos en nuestras Biblias Santiago capítulo 3, versículo del 1 al 12. Y basado en lo que vamos a leer, he titulado este mensaje, Domadores de nuestra lengua. Vamos a leer. Dice así Santiago 3, versículo del 1 al 12.
Hermanos míos, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros. Bien saben que el juicio que recibiremos será mayor. Todos cometemos muchos errores. Quien no comete errores en lo que dice es una persona perfecta y además capaz de dominar todo su cuerpo. A los caballos le ponemos un freno en la boca para que nos obedezcan y así podemos controlar todo su cuerpo. Y fíjense en los barcos. Aunque son muy grandes e impulsados por fuertes vientos, se les dirige por un timón muy pequeño y el piloto los lleva por donde quiere. Así es la lengua. Aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. Vean qué bosque tan grande puede incendiarse con un fuego tan pequeño. Y la lengua es fuego. Es un mundo de maldad. La lengua ocupa un lugar entre nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo. Si el infierno la prende, puede inflamar nuestra existencia entera. La gente puede domesticar, y en efecto, ha domesticado a toda clase de bestias, aves, serpientes y animales marinos. Pero nadie puede domesticar a la lengua. Esta es un mal indómito que rebosa de veneno mortal. Con la lengua bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los seres humanos que han sido creados a la imagen de Dios. De la misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos, esto no puede seguir así. ¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? No es posible, hermanos míos, que la higuera dé aceitunas o que la vid dé higos, ni tampoco puede ninguna fuente dar agua salada y agua dulce. El tema de la lengua no es nuevo en el libro de Santiago. Si hacemos un poquito de memoria, estoy seguro que se acordarán que ya él tocó por arribita este tema. Todo parece indicar que los creyentes a los que él les escribió esta carta estaban teniendo problemas con lo que ellos decían, sus palabras, o sea, la lengua, cómo se proyectaban. En Santiago 1:19 habíamos visto que Santiago les manda, les ordena a que fueran tardos para hablar. Más adelante en el mismo capítulo 1, en el versículo 26, Santiago les deja bien claro que aquel que no controla su lengua se engaña a sí mismo y no practica la religión verdadera. En el capítulo 2, por último, Santiago en su versículo 12 deja bien claro que Dios juzgará cada cosa que hagamos y que digamos en el final de los tiempos. Ahora Santiago, sin embargo, se detiene para indagar un poco más profundo en este tema de nuestras palabras, de lo que decimos, de la lengua. Y él entonces nos deja algunas enseñanzas que hoy vamos a compartir sobre este delicado tema. La primera de estas enseñanzas que él nos deja, comenzando a leer el capítulo 3, es que un creyente maduro sabe controlar su lengua. Repito, un creyente maduro sabe controlar su lengua. Y leemos en Santiago 3, versículos 1 y 2, los versículos que avalan este enunciado. Dice así: hermanos míos, no se convierta la mayoría de ustedes en maestros. Bien saben que el juicio que recibiremos será mayor. Todos cometemos muchos errores. Quien no comete errores en lo que dice es una persona perfecta y además capaz de dominar todo su cuerpo. Bueno, ¿por qué razón Santiago le dedica tanto tiempo, tanto espacio a este tema de la lengua? ¿Acaso ya no lo había mencionado con anterioridad? ¿Será que de verdad esto es tan importante? Bueno, todo parece indicar que sí. Santiago estaba claro que la lengua es un ente primario de pecado. Vamos a ser sinceros. Todos los seres humanos se calcula que hablamos entre 18,000 y 22,000 palabras al día. Eso es bastante. Y esto solamente es un promedio. Hay algunos que yo estoy seguro que hablan alrededor de 50,000 palabras al día. Y es que hablar es imprescindible. No podemos vivir sin hablar. Aún las personas que no hablan porque son mudos tienen su lenguaje y tienen que comunicarse. Esas son sus palabras. Por lo tanto, Santiago tiene bien claro que hay una gran probabilidad de pecar mientras hablamos. Y esto es algo que la propia Biblia en el libro de los Proverbios, capítulo 10, versículo 19, nos deja bien claro. Miren lo que dice este pasaje. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Santiago comienza este pasaje alertando a los destinatarios de su epístola que entendieran
la tremenda responsabilidad que implicaba ser maestros de la palabra de Dios. Esto pudiera comenzar pareciendo que no tiene relación ninguna con la lengua. Empieza a hablar de los maestros. Traten de no ser maestros. No todos pueden ser maestros. Es posible que muchos de los lectores de esta epístola en su momento hayan querido ser maestros de la palabra de Dios. Y para eso quizás, como eran judíos, tenían en su mente el prototipo del rabino, del maestro judío. Los rabinos en la cultura judía tenían mucho prestigio. Aunque ellos no cobraban por ser maestros, de hecho se dedicaban a tener otra profesión de la que sí recibían un salario, eran muy respetados y muchas de las personas lo ayudaban con dinero y con ciertas prebendas debido precisamente al prestigio que tenía ser rabino, y eso hacía que se considerara esa ayuda a los rabinos como una buena obra, como una obra piadosa. Además, ellos tenían la posibilidad de hablar en las sinagogas, de enseñar y de participar también activamente en las reuniones públicas que hacía la congregación. Quizás muchos neófitos, muchos nuevos cristianos estaban deseosos de tomar el púlpito, de predicar, de ser reconocidos como maestros. Indudablemente a la gente generalmente le gusta ser reconocido de manera pública. Pero lo cierto es que Santiago deja bien claro que los maestros de la palabra de Dios van a recibir un juicio más severo que el resto de los creyentes. ¿Por qué motivo? Bueno, en primer lugar porque es un don espiritual. Cualquiera no puede ser maestro de la palabra de Dios. Cuando usted busca en la Biblia la lista de dones espirituales, ahí encuentra la enseñanza, el don de la enseñanza. No todo el mundo puede enseñar la palabra de Dios. Sin embargo, aquel que recibe ese don está en la obligación, en la necesidad, es la responsabilidad poner ese don al servicio de la iglesia para edificación del resto de los hermanos. Además, el maestro debe estar preparado. No hay nada más terrible que llegar a una clase y ver que el maestro no se ha preparado y que no está dominando el contenido del que está hablando. Por último, debemos entender que además es una responsabilidad muy grande para el maestro, porque ¿de qué le vale al maestro enseñar una brillante clase si no vive lo que dice? Indudablemente, Santiago lo que está queriendo decirle, en otras palabras, a aquellos que están leyendo su epístola es: miren, no ambicionen demasiado ser maestros en la iglesia, lo cual no debe ser interpretado como de que, no, traten de no serlo. No, aquel que recibió el don de la enseñanza debe, de manera clara, directa y feliz, poner ese don al servicio de la iglesia. Simplemente es una advertencia lo que está haciendo Santiago para que ese ministerio no fuera tomado a la ligera. Sí, hermanos, porque los que enseñan la palabra de Dios recibirán un juicio más severo si no logran vivir lo que están enseñando. Entonces usted pudiera preguntarse, bueno, ¿y será acaso que son los maestros los únicos que deben velar por el impacto de su palabra? Por supuesto que no. Cada cristiano está llamado a controlar su lengua responsablemente. Escúcheme usted, Santiago comienza esta introducción hablando de los maestros y la responsabilidad que tienen porque enseñan la palabra, pero cada cristiano, tú y yo, cada uno que haya aceptado a Cristo como Salvador, cada hijo de Dios es responsable de velar por lo que dice. Y precisamente ahí entra a jugar el papel la santificación. Nosotros un día aceptamos a Cristo, pero no podemos conformarnos con esto, no podemos quedarnos como enanos espirituales, debemos ir creciendo progresivamente, y hago mucho énfasis siempre en la santificación. Es el proceso por el que cada día intentamos imitar a Cristo. Eso significa que cada día tú y yo, si de verdad hemos aceptado a Cristo, intentamos vivir como Cristo, intentamos pensar como Cristo, intentamos actuar como Cristo, y eso implica también hablar como Cristo. Fuimos escogidos por Dios para vivir en santidad. Sí, Señor. En esencia, cada maestro y cada cristiano en sí debe velar por lo que dice. Sin embargo, vale destacar que solo los que alcanzan una madurez espiritual van a poder lograr, con la ayuda de Dios, controlar sus lenguas. Una de las manifestaciones del fruto del Espíritu Santo es el dominio propio. Eso lo encontramos en Gálatas 5:23. Desde el momento en punto que aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en nuestros corazones y comienza a manifestarse en nuestras vidas el fruto del Espíritu.
amor, paz, paciencia, benignidad, dominio propio. Sí, hay veces que tenemos que ejercer el dominio propio para no hablar lo que no debemos. Sin embargo, si usted no tiene una relación correcta con Dios, ese fruto del Espíritu no se manifestará de una manera fácil en su vida. Es por eso que Santiago dice que aquellos que logran refrenar su lengua son personas maduros o perfectas, que es la palabra que utiliza. O sea, personas que si logran refrenar su lengua van a poder refrenar todo el cuerpo. Pero ¿por qué Santiago hace tanto énfasis en que el que domine la lengua es capaz de refrenar todo el cuerpo? ¿Acaso la lengua es un órgano especial? ¿Tiene características específicas la lengua? Sin duda alguna. Vamos a ver el segundo punto que Santiago, la segunda enseñanza que él nos da. Y es precisamente que una de las características de la lengua es que es pequeña, pero muy poderosa. Dice Santiago 3, versículo 5. Así es la lengua. Aunque es un miembro muy pequeño, se jacta de grandes cosas. Hermano, el alcance y el poder que tiene la lengua está muy bien reflejado en el libro de los Proverbios. No olvidemos nunca que Santiago acude muchísimo al Antiguo Testamento, al libro de los Proverbios, para recalcar algunas de sus enseñanzas. Dice Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Qué impactantes son nuestras palabras. Me llama la atención que muchas veces una misma respuesta puede traer resultados diferentes, y todo dependiendo de la manera que usted sea capaz de responder. Es en sentido general lo que nos dice este proverbio. Estoy seguro que si manejamos con sabiduría nuestras palabras, obtendremos buenos resultados. Y Santiago ilustra esta gran verdad, este poder que tiene la lengua, este tremendo impacto que tiene a pesar de ser un órgano tan pequeño, utilizando dos ejemplos muy sencillos. Santiago compara la lengua con el freno de los caballos y con el timón de un barco. Estos dos ejemplos tienen algo en común. Ambos, tanto el timón como el freno, son bien pequeños, pero logran dominar algo mucho más grande. En el caso del freno del caballo, se coloca en su boca y este freno, cuando se ala la rienda, hace que el caballo pare. O simplemente cuando usted quiere llevarlo a algún lado, es como el timón, es como la guía del propio animal. Algo tan pequeño como el freno hace que un animal tan grande y poderoso frene y haga caso. Con el timón sucede lo mismo. Cuando usted saca el cálculo de cuán pequeño en relación al tamaño del barco es el timón, usted se queda frisado. Es tremendo. Con ese pequeño timón usted hace girar a ese gran barco. Lo hace parar, lo hace seguir. Qué importante y qué impactantes son estos dos elementos. Asimismo es la lengua. Santiago utiliza varias analogías que muestran cómo la lengua, a pesar de ser tan pequeña, puede lograr cosas muy grandes. Pero ahora le hago una pregunta. Ese mismo freno del que hablamos, ¿qué sucede si se le quita al caballo el freno? ¿Se convierte en qué? Un caballo desbocado que puede hacer mucho daño, se convierte prácticamente en un animal sin doma y puede salir corriendo y hacer daño a cualquier persona. ¿Qué sucede con un barco sin timón? Queda a la deriva y puede también causar muchísimos daños. Puede encallar quizás en algún arrecife, puede virarse, puede hacer malas maniobras en medio de una tormenta. Sería algo verdaderamente catastrófico. Hermanos, precisamente esta es la gran enseñanza que nos deja Santiago en este pequeño pasaje que estamos analizando. La lengua es pequeña, pero tiene un enorme poder sobre nuestras vidas. Y ese poder se va a canalizar en ti y en mí de acuerdo al uso que le demos. Pregunto, ¿estamos dispuestos a reflejar nuestra fe a través de nuestras palabras? Si somos hijos de Dios, este debiera ser un tremendo reto. En tercer lugar, Santiago nos da un elemento tremendo y una enseñanza tremenda. Y es que la lengua es un arma mortal en manos de Satanás. Escuche esto, tu lengua, mi lengua, no importa que seamos hijos de Dios, puede convertirse en un arma mortal en manos de Satanás. Y miren lo que dice Santiago 3, versículo 6. La lengua es fuego y es un mundo de maldad. La lengua ocupa un lugar entre nuestros miembros, pero es capaz de contaminar todo el cuerpo. Si el infierno la prende,
puede inflamar nuestra existencia entera. Ahora Santiago está usando un ejemplo un poco más agresivo para que podamos comprender el alcance real y demoledor que esa pequeña lengua que tenemos puede lograr a tener. En este caso, compara la lengua con una pequeña chispa de fuego que puede ser fatal y traer daños terribles. Miren, en 1871, Chicago sufrió uno de los peores siniestros en la historia de Estados Unidos. 9 kilómetros cuadrados de la ciudad ardieron por 3 días. Murieron alrededor de 300 personas. Unas 100,000 personas quedaron sin hogar. Y todo comenzó cuando en un granero de una campesina, una vaca le dio una patada a una lámpara de petróleo. Este cayó al piso y comenzó a incendiarse el granero. Por algo tan pequeño, por un fuego tan pequeño, la ciudad de Chicago estuvo envuelta en llamas por 3 días. Tan terrible y peligrosa puede ser la lengua que si no la controlamos puede contaminar nuestro cuerpo y además nuestra existencia entera. ¿De qué manera? Bueno, haciéndonos culpables de acciones pecaminosas que no solo afectan a nosotros mismos, sino también a otras personas. Les voy a poner una ilustración. Cuentan que un día se encuentran 2 mujeres muy amigas. Después de la cuarentena parece que fue. Se encontraron y una le dijo a la otra: óyeme, María me dijo que le dijiste el secreto que te conté y que te conté y le dije que no se lo dijeras. Cuando la amiga recibió esta información dijo: wow, pero qué mezquina es María. Mira que le dije a María que no te dijera, que yo le dije que tú me dijiste el secreto que tú no querías que yo le contara. A lo que la primera que habló reacciona y dice: bueno, pero mira, vamos a hacer algo. Yo le dije a María que yo no te iba a decir a ti, que tú me habías contado el secreto que le dije que no le contara. Así que por favor, no se lo cuentes. Yo sé que quizás usted no entendió ni lo que le acabo de decir, porque esto es un trabalenguas muy grande. Pero ¿cuántas veces no nos hemos visto nosotros también involucrados en un chisme como este, en una situación como esta? Después quizás no tenemos malas intenciones, pero después que salimos de esta situación nos sentimos como sucios, como contaminados. Es lo que Santiago está queriendo decir aquí. Podemos causar daños tremendos a las demás personas. La lengua puede ser tan terrible en manos de Satanás que puede contaminarte a ti, puede contaminar a los que te rodean y por mucho tiempo, quizás para toda la vida. Pero lo más terrible de la lengua es que puede ser un arma literalmente satánica dentro de tu boca. Dice Santiago, si el infierno la prende, hablando de la lengua, puede inflamar nuestra existencia entera. La palabra que se traduce aquí como infierno es la palabra griega Gehenna. Y estaba Santiago refiriéndose al valle de Hinnom. Cuando usted va a Jerusalén, en la muralla sur hay una salida que se le llama la puerta del muladar. Esa da directamente al valle de Hinnom, que no era más que el basurero de la época. Era el vertedero de la ciudad de Jerusalén y por lo tanto siempre estaba ardiendo. La basura siempre estaba quemándose. Cristo utilizó esta misma palabra para ilustrar el infierno de fuego en una de sus enseñanzas. Lo cierto es que el mismísimo Satanás usa la lengua de las personas como un arma mortal en contra de las mismas personas, manipulando y dañando el transcurso de sus vidas por medio del pecado. Por eso el propio escritor nos describe que la lengua es como un animal indomable y venenoso. Miren lo que dice Santiago 3 del 7 al 9. La gente puede domesticar y en efecto ha domesticado a toda clase de bestias, aves, serpientes y animales marinos. Pero nadie puede domesticar a la lengua. Esta es un mal indómito que rebosa de veneno mortal. Miren, tan venenosa es la lengua, tan terrible, es un arma tan poderosa en manos de Satanás, que incluso esto trae como consecuencia que los cristianos nos dejemos arrastrar por el pecado que trae nuestra propia lengua. Dice Santiago 3:9, con la lengua bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los seres humanos que han sido creados a imagen de Dios. Increíble. ¿A dónde podemos llegar
cuando nos dejamos arrastrar por el pecado de la lengua. Miren, los judíos tenían por costumbre, cada vez que mencionaban el nombre de Dios, agregarle bendito sea su nombre. Cada vez que hablaban Dios, bendito sea su nombre. Esto hacía que bendecir el nombre de Dios sea muy cotidiano en sus vidas. Yo estoy seguro que Santiago estaba pensando en esta tradición judía. Recuerden que él le escribe a cristianos que eran judíos y habían arrastrado toda su vida la tradición judía. Bueno, pues entonces Santiago, teniendo en mente esto, les habla y les pone este ejemplo. Es muy triste cómo muchas veces nosotros utilizamos una misma boca, nuestros mismos labios. La misma persona, glorificamos a Dios en el culto y acto seguido salimos y quizás ofendemos a alguien o maldecimos a alguien. Santiago pone el ejemplo de cómo podemos bendecir a Dios y a su vez maldecir a un hombre que es imagen de Dios. ¿Por qué imagen de Dios? Dice la Biblia que cuando Dios creó al hombre, lo creó a su propia imagen, a imagen y semejanza. Por tanto, maldecir a un hombre es maldecir la imagen de Dios. En otras palabras, es como maldecir al propio Dios. ¡Wow! ¡Qué incongruencia para un cristiano! ¿Cómo podemos amar a Dios y por la misma boca producir palabras que le glorifiquen y a su vez palabras que puedan negar nuestra fe? Es tremendo. ¿Quién puede escapar del pecado de la lengua, del alcance, del poder satánico de la lengua? Ahora bien, esto no significa que para el cristiano sea imposible dominar la lengua. Si nos remitimos al principio de este sermón, nos damos cuenta cómo Santiago comienza precisamente recalcando que los cristianos maduros pueden dominar su lengua porque son personas perfectas, personas que logran no solamente dominar su lengua, sino también todo su cuerpo. Pero esto depende de ti y de mí. ¿Cuán cercanos estamos a Dios? ¿Cuán dispuestos estamos a que Él controle nuestra vida, incluyendo nuestras lenguas, incluyendo esas palabras que a veces tenemos deseos de decir y no debemos decir porque pueden traer malas consecuencias? Santiago ataca este comportamiento tan ambiguo que tenían algunos creyentes y que hoy tenemos muchos creyentes también respecto a la lengua. Y por eso dice en capítulo 3, versículo 10 lo siguiente: de la misma boca salen bendiciones y maldiciones, pero hermanos míos, esto no puede seguir así. Y esto es un llamado que Santiago nos está haciendo ahora mismo a ti y a mí, que somos hijos de Dios y que quizás estamos incurriendo en este pecado. Es hora de hacer un stop y de parar. No podemos seguir utilizando nuestras palabras para ponerlas en manos de Satanás. Debemos glorificar a Dios a través de nuestra vida. Necesitamos un stop en nuestra vida. David estaba consciente de esta gran verdad, de la necesidad que él tenía de que Dios controlara sus palabras. Y por eso en el Salmo 141:3 dice lo siguiente: Señor, ponme en la boca un centinela, un guardia a la puerta de mis labios. David tenía muchos soldados bajo su tutela, él era rey. Y él sabía que a un soldado, cuando se le daba una orden, la cumplía hasta la muerte. Por eso él, usando este mismo lenguaje, le pide al Señor que fuera él quien controlara sus palabras, las palabras que salían de su boca, así como un soldado hace guardia en determinado lugar. Y mi pregunta es, querido hermano que me estás escuchando ahora mismo, ¿estamos dispuestos a poner nuestras lenguas totalmente en manos de Dios? ¿Le pedimos a Él en oración que controle cada una de las palabras que salen de nuestra boca? ¿Somos capaces de evitar situaciones en las que nuestra lengua se vea tentada a pecar? Bien, quiero ilustrarles algo. Aquí tenemos una hoja blanca, nuevecita, bien lisa, bonita. Pero vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a estrujar esta hoja. La hacemos como una bola, una bolita. La estrujamos bien. Y ahora vamos al pollo del arroz con pollo. Vamos a intentar que esta hoja retorne a su estado inicial. Vamos a intentar dejarla lisita como al principio, ¿ok? Vamos a ver si podemos.
Esto fue lo más que pude lograr. Miren. Hasta se rompió un pedacito de la hoja. Por mucho que quise plancharla, por mucho que quise retornarla a su estado inicial, es prácticamente imposible. Está arrugada, está rota, está dañada para siempre. Así sucede cuando lanzamos palabras en contra de alguien, a veces hasta sin percatarnos. Podemos herir a una persona, podemos dañar su prestigio, su reputación. Podemos causarle malestar quizás para siempre. Hermanos, ¿cuánto poder destructivo pueden tener las palabras? Con una sola palabra, David comenzó el principio del pecado más terrible, que fue el adulterio con Betsabé. Él pudo haber dicho, stop, paren. Sin embargo, cuando la vio bañándose, ¿saben qué fue la palabra que dijo? Tráiganla. Eso después le pasó factura. Con una sola palabra, el pueblo judío decidió que Cristo muriera. Crucifícale, fue la palabra que el pueblo escogió. Por murmurar contra su hermano Moisés, María adquirió lepra como castigo que Dios le envió. Por intentar mentir al Espíritu Santo, Ananías y Zafira perdieron la vida. Con una sola palabra, un juez injusto puede decir culpable a alguien que es inocente y mandarlo toda su vida tras las rejas. Por solo una palabra ofensiva, quizás estúpido, un padre puede hacer que su hijo viva para toda la vida con un trauma psicológico. Una sola palabra ha bastado para que cientos de guerras se den a través de la historia. Cuentan que un día en casa del gran filósofo griego Sócrates apareció uno de sus discípulos. Le dijo, maestro, tengo que contarte algo muy importante de alguien que dice ser tu amigo y está hablando de ti. El maestro con su proverbial sabiduría le dijo, ok, pero primero esa información que me vas a dar, ¿ya la pasaste por el triple filtro? El discípulo dijo, ¿triple filtro? ¿Qué es eso? Dice, bueno, mira, yo tengo un filtro por el que paso cada información que vienen a dar. El primer filtro es el filtro de la verdad. Por lo tanto, eso que tú vienes a decirme, ¿has comprobado 100% que es verdad? El discípulo dijo, bueno, no, en realidad yo no lo oí, a mí me lo dijeron, no puedo decir si en realidad es verdad. A lo que Sócrates le respondió, bueno, pasemos entonces al segundo filtro, que es el filtro de la bondad. ¿Acaso es bueno lo que vienes a decirme? El discípulo dijo, bueno no es, por eso es que vengo a contarte. Dice, entonces no lo cuentes. Pasemos al tercer filtro. ¿Es útil lo que me vas a decir? El muchacho ya casi sin palabras le dijo, no, le confesó, no, de verdad que útil no es. Dice, bueno, pues si no es verdad, no es bueno y no es útil, ¿para qué quiero escucharlo? Hermano, quizás este famoso triple filtro de Sócrates nos puede ayudar desde el punto de vista práctico para nosotros manejar cada palabra que salga de nuestra boca. Pero hermano que me estás escuchando, sin la ayuda de Dios nada podemos hacer. Los creyentes estamos llamados a desafiar el pecado glorificando a Dios con nuestras palabras, con nuestra lengua. Por tanto, oremos incansablemente para que Dios nos ayude en esto. Pidámosle a Dios que nos ayude en esta situación como David se lo pidió en ese salmo. La oración siempre es el punto de partida de cada cosa que el cristiano hace. Pero además acerquémonos más a Dios. Vivamos en santidad. Busquemos más de Él. Es la única manera en que podremos entonces ponernos en manos completas del Espíritu Santo y que Él actúe a través de nosotros. Y por último, dejemos que sea Él quien cuide nuestras palabras, nuestro corazón y nuestros pensamientos. Como dice Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Concluyendo, hermanos, la lengua puede ser un arma mortal
si la dejamos caer en manos de Satanás. Pero a su vez un arma de bendición que sirva para glorificar el nombre de Cristo donde quiera que un cristiano vaya. Y ese es el reto que quiero dejarte a ti, hermano, que me estás escuchando. Es hora de que demostremos nuestra fe también a través de nuestras palabras. Que Dios les bendiga y quiera el Señor que esto podamos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Vamos a terminar orando. Señor, gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendícenos y ayúdanos a poner en práctica esta gran y sencilla enseñanza que Santiago nos ha dejado en este capítulo. Ayúdanos, Dios mío, a controlar nuestra lengua. Por nosotros no podemos, pero acudimos a ti para que a través del Espíritu Santo pueda ser el soldado que necesitamos que vigile cada una de nuestras palabras, oh Dios. Ayúdanos a acercarnos más a ti, a ser humildes. Ayúdanos a evitar momentos en que sabemos que podemos caer en el pecado del chisme, de la calumnia, de la mentira, oh Dios. Guíanos y bendícenos, Señor, para poder utilizar entonces nuestra lengua y cada una de nuestras palabras para glorificar tu nombre eternamente y para siempre. Gracias por todo lo que tú nos das y perdona nuestras faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Su amor me alcanzó, en la cruz por mí murió, mi pecado él llevó, con poder resucitó. Sigue siendo
Damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso que hemos disfrutado juntos, donde hemos podido adorar a Dios, donde hemos podido escuchar su palabra, donde hemos orado también por nuestras necesidades y le hemos dado gracias al Señor. Somos la iglesia Alcance Miami y cada viernes a las 8:30 de la noche transmitimos en vivo nuestro culto de oración y de meditación de la palabra, así que están todos invitados. Los domingos, como hoy, a las 11 de la mañana también nos comunicamos para alabar a nuestro Dios, para compartir la palabra y también queremos invitarlos virtualmente a que se unan a nosotros. De paso, queremos recordarles que si usted desea ofrendar o diezmar, electrónicamente puede hacerlo. Vaya a nuestra página alcancemiami.com y ahí podrá recibir las instrucciones de cómo hacerlo. En conclusiones, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir esta transmisión. Ha sido tremendo gozo poder haber sentido juntos el Espíritu de Dios entre nosotros. Terminamos en oración. Gracias, Dios, por este tiempo tan especial que te hemos dedicado. Ayúdanos y bendícenos a cada día, Señor, estar seguros de que tú nos amas y que nosotros también nos debemos a ti. Gracias por este tiempo. Gracias porque te hemos alabado. Gracias porque tu palabra ha sido expuesta. Ayúdanos ahora a ponerla en práctica en nuestras vidas. Guíanos y bendícenos en el comienzo de semana, Señor, y haz que nunca tu gracia y tu presencia sea parte de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.